Bueno, continuamos entonces calculando distancias. Ya sabemos calcular la distancia entre dos puntos y de un punto a un plano, lo que también me permite calcular la distancia entre dos planos paralelos. Vamos a ver en este vídeo la distancia de un punto a una recta. Pues es la distancia del punto a su proyección sobre la recta. Es decir, aquí tenemos el dibujo correspondiente. Tengo aquí el punto P y quiero calcular su distancia a esta recta. Entonces decíamos que es la distancia del punto a la proyección de este punto sobre la recta, es decir, esta recta debe ser perpendicular a la recta original. Con lo cual pasa igual que con la distancia de un punto a un plano. Yo, si no recuerdo la fórmula que veremos en un momento, lo que puedo hacer es hacer una serie de pasos que me permitan calcular este punto. ¿Cómo calculábamos ese punto? Bueno, pues muy sencillo, buscábamos un plano que contuviese el punto P y que fuese perpendicular a la recta R, es decir, la recta R sería el vector director de la recta R, sería el vector normal al plano que yo busco, un plano perpendicular a R y que pasase por P. Ese plano lo intersecaríamos con la recta R y obtendríamos el punto P sub R y luego calcularíamos la distancia entre esos dos puntos. Bien, si no queremos hacer todos esos pasos, pues vamos a ver la fórmula que me permite calcular la distancia de un punto a una recta. Para ello, vamos a considerar U sub R, que es el vector director de la recta, y el vector QP. Q es un punto cualquiera de la recta y P es el punto que nos dan, ¿no? Entonces vamos a hacer el producto vectorial de U sub R por Q sub P. Como sabemos por definición es módulo de un vector por módulo del otro por seno del ángulo que forman. Entonces sería el módulo de UR por el módulo de QP y el seno del ángulo que forman UR y QP sería el seno de este ángulo, con lo cual sería cateto opuesto, es decir, este trocito que tenemos en rojo, que es la distancia de P a R, partido por la hipotenusa del triángulo. Y la hipotenusa es el módulo de QP. Aquí lo tenemos. Distancia de PR entre módulo de QP, es por lo que hemos sustituido el seno del ángulo. Bien, el módulo de QP y el módulo de QP podemos simplificarlo y entonces me quedaría simplemente módulo de UR por la distancia. Esta distancia la despejamos, con lo cual obtenemos que la distancia de un punto a una recta no es más que el módulo del producto vectorial del vector director de la recta y el vector QP dividido por el módulo del vector director de la recta. Veámoslo con un ejemplo. Bien, pues supongamos que tenemos este punto P de coordenadas 1, 2, menos 1 y esa recta que tenemos ahí sus ecuaciones. Vamos a calcular entonces la distancia del punto P a la recta. Bien, necesitamos el vector director de la recta, lo que llamamos U sub R. Para ello, ya que tenemos esas ecuaciones de la recta, vamos a hacer el producto vectorial de los dos vectores normales que definen los dos planos que definen la recta. Calculamos ese producto vectorial que nos da menos 2, menos 1, 1. Este será el vector director de la recta. Además, necesitamos también las coordenadas de un punto cualquiera de la recta. Bueno, pues un punto cualquiera de la recta le voy a llamar un punto A. Simplemente necesito coger tres coordenadas que verifiquen las dos ecuaciones. Pues, por ejemplo, menos 1, 0. Si la z vale 0, resulta que la x y la y valen menos 1. Bien, ya tenemos un punto de la recta, cualquiera, y su vector director. Entonces, necesito poner arriba, habíamos visto la distancia del punto a una recta, era arriba teníamos que poner el producto vectorial en mi caso, en la anotación anterior poníamos QP, ¿no? Pero en este caso, pues este punto AP, el vector AP, producto vectorial, el vector director de la recta. Y abajo el módulo del vector director de la recta. Bien, así que arriba tenemos que hacer ese producto vectorial. Pues IJK, el vector AP sería en este caso 2, 3, menos 1. Menos 2, menos 1, 1. Y abajo el módulo del vector U sub R, o sea 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Haciendo estas operaciones, arriba tendríamos el módulo del vector. Vamos a ver, 3 menos 1, 2. 2 menos 2, 0. Menos 2 más 6, 4. El módulo del vector 2, 0, 4. Y abajo sería 4 y 2, 6. Raíz de 6. Arriba, por tanto, raíz de 4 más 16 entre raíz de 6. Raíz de 20 entre raíz de 6, lo que es lo mismo,
Pues raíz de 10 tercios, es decir, pues raíz de 30 partido por 3 unidades. Y ya tendríamos calculada esa distancia. Bien, pues ahora que ya sabemos calcular distancia de un punto a una recta, podemos calcular también la distancia entre dos rectas. Entre dos rectas paralelas, como es el caso que tenemos aquí, dos rectas paralelas, coincide con la distancia entre estos dos puntos de corte, ¿no? Cogeríamos un plano perpendicular a ambas, que cortarían ambas cada una en un punto, y la distancia entre esos dos puntos. Esto coincide con la distancia de un punto cualquiera de una recta, elegiría un punto cualquiera de una de ellas y calcularía su distancia al otro según vimos en el apartado anterior. Veamos cómo se calcula la distancia entre dos rectas que se cruzan. Para empezar, ¿qué es la distancia entre dos rectas que se cruzan? Pues es la distancia de un punto cualquiera de una de las rectas a un plano que contiene a la otra y que es paralelo a la primera. Vamos a ver, tenemos aquí la recta R y la recta S que se cruzan. Bueno, pues la distancia entre ellas es la distancia de un punto cualquiera de R a este plano pintado de azul. Y este plano pintado de azul tiene la particularidad de que contiene a la recta S y además es paralelo a la recta R. ¿Vale? Esa es la distancia. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, como vemos aquí, la distancia entre R y S es lo mismo que la distancia del punto P, al plano pi de abajo. ¿Cómo se calculaba la distancia de un punto a un plano? Pues arriba poníamos el producto escalar del vector PQ. PQ era un vector, P era el punto de la recta y Q era un punto cualquiera del plano del que yo quería calcular su distancia. En este caso cojo un punto de la recta S. PQ, producto escalar con el vector normal del plano, dividido por el vector normal. Esto era la fórmula que teníamos para distancia de un punto a un plano. En estas circunstancias particulares, ¿qué es lo que tenemos? Pues que este vector n, que es el vector normal de este plano pi, dado que este plano pi contiene a S y es paralelo a R, ese vector normal es perpendicular al mismo tiempo al vector director de la recta S y al vector director de la recta R. Es decir, es el producto vectorial de U y V. Entonces aquí tendríamos producto escalar de PQ por el producto vectorial de U y V, y sabemos que eso se define como el producto mixto de los tres vectores. Con lo cual, para calcular la distancia entre dos rectas que se cruzan, simplemente arriba tendríamos el producto mixto de sus dos vectores directores y el vector PQ. ¿Y quién es PQ? P, un punto de una de las rectas, Q, un punto de la otra. Y abajo el módulo del vector normal de este plano, que en este caso es el producto vectorial de U y V. Veamos un ejemplo también. Bien, pues aquí tenemos dos rectas y nos piden calcular la mínima distancia entre esas dos rectas. Para ello necesitamos un punto y un vector director de cada una de ellas. Vamos con el caso de la recta R. En el caso de la recta R es muy fácil. Un punto de la recta R le voy a llamar AR. Pues lo vemos ahí en las ecuaciones paramétricas 1, 1, 5, y el vector director de la recta R le voy a llamar U sub R, sería el 1 menos 2 menos 7. En cuanto a la recta S lo tenemos un poco más complicado. Así a simple vista no vemos ninguna de las dos cosas. Para calcular el punto necesito encontrar coordenadas X y Z que verifiquen estas dos ecuaciones. Si os fijáis, ninguna de las dos tiene Z, así que lo que tenemos que hacer es resolver el sistema para ver cuánto deben valer X e Y para cumplirlo. Bueno, si lo resolvéis, veréis que el punto de corte, que le voy a llamar AS, tiene de coordenadas menos 1 séptimo, 4 séptimos, 0. Eso es un punto de la recta S. Un vector director de la recta S, bueno, pues tenemos que hacer el producto vectorial de los dos vectores normales, de los planos que la definen. Entonces haríamos este producto vectorial, 2 menos 3, 0, 3 menos 1, 0. Este producto vectorial nos da el vector 0, 0, 7. Nosotros vamos a utilizar como vector director de la recta S, podríamos usar el 007, pero vamos a usar mejor el 001, que es paralelo a él y es más sencillo. Bien, ¿qué más necesitamos? Necesitamos el producto vectorial, de UR por US. Bueno, hacemos ese producto vectorial también y JK, UR sería 1 menos 2 menos 7, US 001. Este producto vectorial da menos 2, menos 1, 0. Bueno, pues ¿qué más necesitamos? Necesitamos también el vector AR-AS.
serían las coordenadas de AS menos las coordenadas de AR. Ese vector es el menos 8 séptimos, menos 3 séptimos, menos 5. Bien, pues ya podemos irnos entonces a la fórmula de distancia entre dos rectas que se cruzan y tendríamos arriba un producto mixto. El producto mixto sería de los tres vectores que serían ARAS, que acabamos de calcular, menos 3 séptimos, menos 5, el vector UR, 1, menos 2, menos 7, y el vector US, 0, 0, 1, módulo de este producto mixto, ¿vale? Ponemos doble barra. Esto dividido por el módulo del vector URUS. Bueno, el módulo de este vector, que no lo he calculado antes, pero bueno, es muy fácil. Raíz de 2 al cuadrado más 1 cuadrado, raíz de 5. Así que esto multiplicado por 1 entre raíz de 5. Esto nos daría 19 entre 7 raíz de 5, que racionalizado es 19 raíz de 5 entre 35 unidades. Y nada más, ya veis que es cuestión de conocer la fórmula y hacer unas pequeñas cuentas, pero que no tienen ninguna dificultad. Bueno, y por último, aquí tenemos que podemos calcular la distancia entre una recta y un plano paralelos, pero bueno, entre una recta y un plano paralelos no es más que coger un punto cualquiera de la recta y calcular la distancia al plano. Así que nada, muy sencillo, nada que añadir. Bueno, espero que os haya quedado claro todo esto respecto a distancias. Nada más, chao, chao.